Bueno, pues tenemos a Rocío Díaz, que es portavoz de CSIC, del sindicato CSIC, precisamente en Muface. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio, y a todos tus televidentes. Bueno, de entrada, ¿por qué el Gobierno y la ministra de Sanidad está empeñada en cargarse Muface, no encontrar una alternativa a esa mutualidad? ¿Qué pretende con ello? Porque el daño va a ser terrible. Claro, el acabar con Muface es un tema que llevamos planteando en todos los consejos generales de Muface desde el mes de abril. Y lo cierto es que nos han negado la mayor desde ese momento, diciendo que no es una propuesta que tuviesen. Pero todos sabemos que iba en el programa de Sumar, y Sumar forma parte del gobierno, con lo cual sí que es una idea que tenían desde hace tiempo. En este último consejo que hemos tenido la semana pasada ya nos han reconocido que el concurso había quedado desierto, es decir, que la administración pública saca un pliego en el que participan las aseguradoras sanitarias, y ninguna de las tres que había hasta ahora participando, Asisa, Deslas y DKV, han querido participar dadas las condiciones de ese pliego. Claro, y a partir de ese momento, insisto, ¿políticamente usted ve un trasfondo? Porque esta es una iniciativa de Sumar, con la ministra Mónica García, de esa coalición, al frente. ¿Usted cree que lo que se pretende en definitiva es colapsar la sanidad pública para señalar a las autonomías, que son las que tienen la competencia sanitaria, y especialmente aquellas donde gobierna el Partido Popular, para decirle, hombre, o invierten ustedes más en sanidad pública en lugar de bajar impuestos, o esto va a estallar? Hombre, todos conocemos la deriva política que están teniendo estos temas, lo hemos visto claramente con lo que ha ocurrido en Valencia hace unos días, cómo se está utilizando todo lo que ocurre en el país como arma arrojadiza, y probablemente este también sea uno de los motivos principales para desmantelar Muface. Nosotros desde CSIC somos un sindicato independiente que lo único que tenemos en cuenta son los derechos de los funcionarios, tanto interinos como funcionarios de carrera. Entonces, lo que realmente nos interesa es que nuestros derechos, recordemos siempre que Muface es sanidad pública, no es una prebenda, como dicen algunos, que tengamos los funcionarios. Nosotros contribuimos a nuestra sanidad con nuestros impuestos exactamente igual que si fuese única y exclusivamente la seguridad social. Entonces, se intenta desmantelar con la única finalidad de acatar esa idea que venía en el programa de Sumar. No sabemos si hay algún tipo de presión dentro del gobierno, en todos los partidos que lo conforman, pero la evidencia es la que tenemos sobre la mesa. Hasta donde usted sabe, ese 1,5 millones de potenciales pacientes que forman Muface, ¿verdad?, funcionarios en definitiva, no están de acuerdo con desmantelar esta mutualidad, ¿verdad? Están en contra. Un pequeño detalle, no solamente somos 1,5 millones de funcionarios, somos 1,5 millones de funcionarios más todos los beneficiarios, es decir, hijos menores de edad, parejas que no trabajan. Calculamos que más o menos somos 4 millones de españoles, de trabajadores, los que nos vamos a ver sin una sanidad pública asegurada como tiene cualquier español. Obviamente estamos todos en contra. Cuando uno aprueba una oposición, sabe cuáles son las condiciones con las que está aprobando. Es como cuando firmas un contrato de trabajo, exactamente igual. Nosotros somos trabajadores de la administración pública y Muface es un derecho de servicio de atención sanitaria gratuito que tenemos porque es exactamente igual que la seguridad social. De hecho, todos los funcionarios podemos elegir si queremos que la prestación sanitaria nos la dé la seguridad social o nos la dé una de las aseguradoras concertadas. Pero es exactamente igual y contribuimos exactamente igual con nuestros impuestos que cualquier otro trabajador. Bueno, entonces, si están en contra, ¿cómo van a impedirlo? ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer para convencer a la ministra de que lo que quiere hacer probablemente tenga, en fin, una motivación política que lo que va a hacer es, a su vez, perjudicar aún más la sanidad pública de España y a los pacientes que inevitablemente solo van a están en el sistema público de salud? Exacto, Antonio, es que esa es la clave. No solamente se pretende desmantelar Muface con una mala concepción de una prebenda franquista, sino que a la vez, al trasladar esos 4 millones de potenciales pacientes, que realmente todos vamos al médico en algún momento, lo que se hace también es desmantelar la sanidad pública, porque en ningún momento nos han hablado de que se vayan a aumentar los efectivos de la sanidad pública. No va a haber más médicos, no va a haber más servicios de urgencias, no va a haber más hospitales.
va a ser los mismos efectivos con los que contamos ahora mismo, añadiendo 4 millones más de usuarios. Desde CESIF vamos a intentar impedir esto, vamos, como siempre, a luchar por los derechos de los funcionarios y no descartamos ninguna acción. De hecho, el pasado 11 de noviembre tuvimos una movilización a nivel nacional en las delegaciones de gobierno y el Ministerio de Hacienda. La vamos a volver a repetir el próximo 16 de diciembre y no descartamos ningún tipo de movilización. Es decir, vamos a llegar hasta el final y no vamos a ceder ante las presiones del gobierno y ante, bueno, quizá también la negativa de las aseguradoras a llegar a un acuerdo. Ya hemos dado dato anteriormente, Rocío. Fíjense, solo en atención primaria, las consultas de atención primaria podrían verse colapsadas con más de 5 millones de visitas adicionales de pacientes que inevitablemente tendrían que ir a la sanidad, a la salud pública, olvidándose ya de los hospitales privados. También se prevé un incremento del 266% en las listas de espera solo para consultas externas, de aquellas especialidades, lógicamente, que ya no van a poder optar en la sanidad privada. Y del 115% en el incremento nada más y nada menos en las listas de espera para ser operado, para una cirugía. Esto es tremendo, porque además perjudica efectivamente a todos los pacientes en general. Exacto, un 115% de demora en una posible intervención quirúrgica. Vamos a entender este concepto, 115% de demora. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia es la de siempre, divide y vencerás. Ahora lo que están intentando es poner a los trabajadores por cuenta ajena en contra de los funcionarios, vendiendo que esto es una prebenda, un regalo que tenemos nosotros, como he leído por ahí, del régimen franquista, que es una herencia que tenemos, tal. Siempre están intentando dividir para vencer, pero realmente salimos perdiendo todos. Si analizamos estos datos, quien más va a perder va a ser el usuario de la sanidad pública normal, el trabajador por cuenta ajena, que prácticamente va a ser imposible que le operen. Entonces estamos todos afectados por esto, porque como decimos, es que no van a incrementar los recursos, no va a haber más médicos, no va a haber más hospitales, no va a haber más servicios sanitarios. Tenemos una sanidad pública fantástica, con unos profesionales estupendamente bien formados, pero que obviamente no dan abasto a todo lo que les va a llegar. De todas formas, Antonio, permíteme que diga que en este Consejo General del pasado jueves, el Gobierno sí que tenía un empeño muy evidente y muy claro en transmitir un mensaje de tranquilidad, diciendo que, bueno, que esto que los sindicatos estábamos planteando prácticamente que iba a ser una invención nuestra, que ellos en ningún momento habían hablado de desmantelar Muface y que lo que van a hacer es una nueva licitación, sacar un nuevo pliego, que para ello el paso inicial es elaborar un informe de viabilidad económico-financiera, que se supone que es el que van a iniciar ahora. O sea, están en la primera fase de la nueva licitación. Van a investigar las variables que supuestamente han creado esta situación de disconfort, que yo creo que todos la sabemos, que es que la prima, el dinero que van a aportar a las aseguradoras sanitarias, ha aumentado un 17%, eso es cierto, pero las aseguradoras dicen que están en déficit, que necesitan una subida del 38%, que por una subida del 17% no les interesa, no pueden, porque están perdiendo dinero. Entonces, se supone que van a iniciar ese proceso, esa investigación para elaborar el informe de viabilidad, y una vez que tengan ese informe de viabilidad van a sacar un nuevo concurso en el que de nuevo las aseguradoras, estas mismas o aseguradoras nuevas, se pueden presentar y ganar la licitación. Para todo este proceso tienen 9 meses, que empiezan a contar el 1 de febrero de 2025, que es cuando acaba el concurso anterior. Entonces, bueno, veremos cómo lo hacen. Prácticamente tenemos un año por delante para esta gestión, que el Gobierno nos garantiza que va a ser así. Pues vamos a ver en qué acaba la cosa. De momento, la cerrazón de la ministra de Sanidad no es, desde luego, muy halagüeña en cuanto a mantener la mutualidad de Muface. ¿Qué decías, Paco Rosell? No, quería hacerle 2 preguntas, si me permites, bueno, Antonio, rápido, a la portavoz de CESIF. En primer lugar, ustedes, los funcionarios, tienen la capacidad, o bien por seguir con Muface o por seguridad social. ¿Me podría decir qué porcentaje de funcionarios han ido por la vía de la seguridad social? Que sería importante conocer ese dato. Y habla de un poco el futuro de Muface. Recientemente publicamos en Voz Populi que se está enajenando parte del patrimonio de Muface. No sé qué datos tienen ustedes al respecto con relación a este asunto. Pues este tema lleva dando coletazos, como le decía, desde el Consejo de abril de 2024, de este mismo año. Hemos tenido el de abril, el de junio,
Tendríamos que haber tenido otro Consejo General en septiembre, que lo han trasladado ahora, la semana pasada. En cuanto al porcentaje de funcionarios que eligen la Seguridad Social, nos estuvieron comentando en el Consejo de Abril que prácticamente era el 40% y lo atribuían a los procesos selectivos del cuerpo de docentes, de profesores de secundaria y de maestros que ha habido este año 2024, aludiendo a que los nuevos docentes generalmente por edad elegían la seguridad social. Son datos que nos da el Gobierno. Y por otro lado, en cuanto al desmantelamiento de MUFACE, hay un punto que nos llama profundamente la atención, y es que en el Consejo del 24 de junio nos comunicaron también la Secretaría de Estado para la Función Pública que había una serie de inmuebles en toda España que pertenecían a MUFACE y que se iban a subastar porque no estaban adaptados a las condiciones de movilidad que tienen que tener hoy en día los edificios públicos. Entonces venía toda la información de esos edificios, los metros que tienen, la ubicación, tal. Y lo que nos comentaron es que una vez realizada esa subasta, este dinero no iba de vuelta a MUFACE. Esa dotación presupuestaria, en vez de recaer en MUFACE, iba a ir a arcas del Tesoro Público. Es decir, eso es una forma de estar quitando efectivos de MUFACE, de la aseguradora, con lo cual es bastante evidente que están intentando boicotear el proyecto de MUFACE desde dentro. Está claro. Pues nada, estaremos atentos al devenir de los acontecimientos. Rocío Díaz es portavoz de MUFACE, de CESIF en MUFACE, en esta mutualidad de funcionarios. Gracias y buenas noches, Rocío. Muchísimas gracias a vosotros y no olvidéis que vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Por supuesto que sí. En su derecho están además. Gracias y buenas noches. Un apunte rápido sobre esto antes de ir a la publicidad, que me están ya reclamando. Bueno, aquí la verdad es que... ¿No creéis que hay un trasfondo político enorme? Bueno, primero hay una vocación de ir contra todo lo privado, ya sea la sanidad privada, sea la educación privada, sea la educación concertada, ya sea la sanidad concertada. Ese es un objetivo fundamental de la izquierda, que como consecuencia de ello, si la gente va a la sanidad privada, no es porque le guste pagar dos veces a la seguridad social por un lado y a la sanidad privada, sino porque entiende que el servicio que le presta no es el adecuado. Y eso que tiene una consecuencia, que alivia que el resto de los ciudadanos que van exclusivamente a la seguridad social, pues tengan más posibilidades, evidentemente, más atención, etcétera, etcétera. ¿Qué se busca? Pues evidentemente, a mi juicio, siempre se habla de lo público, pero generalmente cierta izquierda, cuando habla de lo público, es para destruirlo de dentro, para que sea un foco conflictivo. Y si además da la circunstancia que las transferencias de sanidad están ahora mismo en manos de los gobiernos autonómicos y que la mayoría de los gobiernos autonómicos son del Partido Popular, pues no nos viene mal crearle un problema de meterle no ya 1,5 millones de funcionarios, sino digamos 4 millones de personas con su correspondiente cita, etcétera, etcétera. Y luego hay otro problema añadido, es decir, hay muchas personas que tienen tratamientos determinados durante muchos años, de enfermedades graves, etcétera, etcétera, que se encuentran ahora en una situación complicada, porque les obligan a tener que pagar de su bolsillo que les sigan atendiendo los mismos centros sanitarios o los médicos o los mismos médicos que llevan sus procesos de enfermedad. Y eso son muchas personas que están en esa situación. Y por tanto, pero el gobierno se desentiende de esto, hizo una oferta que ya era deliberadamente baja para que no hubiera acuerdo, pero el intento de sumar es ese, y es lo que dice la ministra de Sanidad. Ahora bien, el resto del gobierno no habla, porque el responsable de la función pública, que es Óscar Puente, Óscar López, no es... está preocupado por cargarse aquí está más pendiente Juan Lobato, del control de los medios de comunicación y a ver si lo nombran sustituto de Lobato en Madrid. Pero se está olvidando de la función pública, es decir, es una bomba de relojería a todo el sistema, no solamente a los funcionarios, que evidentemente le causa un enorme trastorno en cuanto a las personas que los atienden, el sistema que ellos prefieren, y ojo, que lo pagan, o sea que no es ningún regalo del gobierno, pero aparte de eso es una bomba de relojería en todo el sistema sanitario que va a repercutir en el conjunto de los ciudadanos inevitablemente. Sí, yo me haría dos preguntas solo y además muy breves. Una,
si durante 50 años ha funcionado, ¿por qué no funciona ahora? O sea, ¿por qué no va a funcionar ahora? Evidentemente hay una intención de carácter político que es acabar con esta concepción de la sanidad privada y la relación entre lo privado y lo público, ¿no? Porque no solo es acabar con lo privado, sino también con las formas de colaboración de lo privado y de lo público. Y segundo, yo creo que también en esta circunstancia, en este momento, o sea, en este día de hoy, les interesa más que se hable de Muface a algunos políticos, a algunas políticas, les interesa más que se hable de Muface que no de Rejón, y de las consecuencias de Rejón y de la situación interna dentro de Sumar, con Podemos. Entonces, que la conversación nacional discurra por el cauce de Muface y así nos olvidemos de la situación interna de Sumar, de Podemos, del órdago que puede plantear Pablo Iglesias en cualquier momento, no solo a la izquierda, sino también al gobierno, y eso pues trae mucho rédito. Yo creo que no se habla, o sea, desde luego el asunto de Muface es gordísimo, pero no tapa en los otros frentes, ¿eh? Desde luego yo creo que no, vamos. De momento estamos hablando de Muface y no hemos hablado todavía de otro tema. Hombre, pero hemos hablado de, nada más empezar, de la Dana, hablaremos seguramente de las dificultades que tiene el gobierno, que esta misma noche, para poder aprobar de Begoña Gómez el también. Tema fiscal, hablaremos de Begoña Gómez, quiero decir que no es lo que más se habla y sobre todo lo que tapa. ¿No? Por cierto, que son 15.000 personas que se irían a la calle si se acaba definitivamente con trabajadores directos de Muface. Muy bien. O sea, y eso hay que tenerlo en cuenta. Además,